Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a iniciar esta semana con la siguiente ministración, con los siguientes mensajes. Hubo una pregunta que unos jóvenes me hicieron el sábado. Me preguntaron, hermano, ¿cómo podemos enfrentar la oposición en la vida del cristiano? Sin lugar a dudas, hermanos, que la oposición adquiere formas muy sutiles, hay veces, formas muy complejas para distinguirlo. Pero como cristianos, el rechazo social que se tiene hacia una persona que acepta a Cristo como su Salvador, en el momento en que le dicen cristiano, le dicen hermano, le dicen aleluya, evangélico, y pues la burla o el comentario cínico del compañero de estudios, de la persona que trabaja con él, de los vecinos, hasta cierto punto llega a ser un tipo de discriminación hacia esta persona. Hay muchas situaciones que pasan cuando hablamos de la oposición, pero tenemos muchos ejemplos. Miren, la palabra de Dios está llena de esos ejemplos. Lógico que pues a nadie le gusta enfrentar problemas, a nadie le gusta enfrentarse a la oposición. Bueno, al menos a las personas normales y en su sano juicio, esto es lo que podrían decir. Pero nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, tenemos que cambiar esta manera de cómo ver las cosas. Tenemos esta manera de cómo pensarlas o de cómo confrontarlas. Para un cristiano es diferente. De la misma forma en que Jesucristo confrontó a la oposición, es la misma manera en que lo tenemos que hacer nosotros. Sin embargo, es un camino que inevitablemente como cristianos vamos a tener que cruzar. Bueno, vamos a tener que cruzar, y se los digo desde el principio en la introducción, pues vamos a tener que cruzar si queremos alcanzar lo que Dios pues nos ha llamado a hacer, si es que queremos hacer su santa voluntad. Cuando los jóvenes me preguntaban cómo enfrentar pues la oposición en la vida de un cristiano, sin lugar a dudas es algo muy difícil. Si nosotros vamos a una parte de la palabra de Dios, en Filipenses, en el capítulo 1, los versículos del 28 al 30, nos podemos dar cuenta de lo que el apóstol Pablo nos deja. Les leo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, solamente que os comportéis, en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Cabe resaltar aquí la palabra digno, para que, o sea que vaya a veros, o a que yo esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Si ustedes se dan cuenta aquí, hermanos, la oposición siempre va a estar presente delante de nosotros. Pero como les comentaba en mensajes pasados, pues Jesús nos dijo que el reino de los cielos sufría violencia. ¿Se acuerdan? Yo les dije que en Mateo, en el capítulo 11, el versículo 12, el reino de Dios sufre violencia. Pero la forma de enfrentar a la oposición es de esta manera violenta que Jesús describe aquí. Tenemos que estar preparados para vivirla, tenemos que estar preparados para confrontarla, tenemos que estar preparados para soportarla sobre nuestras espaldas. Pero más que todo debemos de tener fe y debemos de saber que vamos a poder con la oposición, ya que la oposición que se presenta en nuestras vidas es una oposición que mismo Jesús tuvo que confrontar. Ahora, es algo muy triste cuando la oposición empieza desde adentro de tu casa. Hay veces la oposición se empieza a presentar por parte de tus padres, por parte de tu esposa o de tu esposo, por parte de tus hermanos o tus hermanas en sangre. Y todavía es más triste cuando tú quieres desarrollar un ministerio, cuando tú quieres llevar a los jóvenes, a los niños, a los hermanos, a la femenil, a los varones, no sé, cuando tú quieres llevar a la congregación a otro nivel espiritual y tú crees que Dios te va a acompañar en esta aventura para lograr llevar a la grey
a ese encuentro con Cristo, que empiezas a ver la oposición de los líderes, cuando empiezas a ver la oposición de los diáconos, cuando empiezas a veces del mismo pastor a ver la oposición de esas ganas que tú tienes para servir a Dios. Los pastores lógicamente están para ayudarnos a que ubiquemos nuestros pies en el piso, ¿verdad? Ese es uno de sus trabajos. Pero a veces encontramos pastores que no dejan a los siervos enfrentar estas luchas con Dios. Qué triste es ver que hay hermanos que están deseosos de iniciar ministerios dentro de la iglesia y sin embargo la oposición se presenta hacia dentro de la iglesia. Y tal vez yo te lo estoy comentando ahorita, tú me vas a decir, híjole hermano, lo que está diciendo usted está muy tremendo, pero si tú me acompañas a la Biblia, tú te vas a poder dar cuenta de esto. No es que a mí se me esté ocurriendo. Fíjate bien, déjame te leo en la Biblia y tú te vas a familiarizar con esto. Todo aquel hombre o mujer que quiere hacer algo dentro de la voluntad de Dios, siempre se le va a presentar la oposición. Porque también quiero que sepas que la oposición se presenta por medio de Satanás, que es el enemigo que tenemos. Porque nuestra lucha, la Biblia nos dice que la lucha no es contra este mundo que estamos viviendo ahorita. No es contra nuestros vecinos, no es contra la gente de nuestra propia familia. La lucha que tenemos es contra Satanás y sus huestes de maldad, que ¿qué es lo que pasa? Utiliza a la gente que está a nuestro alrededor para tratarnos de hacer daño. Mira, todo aquel que quiera hacer algo para Dios debe enfrentar la oposición. Vamos a ver así rápido algunos ejemplos. Vamos a ver a uno que, cómo lo hemos leído a veces y nos vamos a dar cuenta de la oposición. Moisés, incluso, fíjense en lo que es la oposición, hermanos. Moisés trató de mediar entre dos hermanos hebreos que peleaban. Ahora, en Éxodo, si usted tiene la Biblia, váyase por favor ahí a Éxodo, en el capítulo 2, el verso 11. Nos dice, en aquellos días sucedió que ya crecido Moisés, salió a sus hermanos, a los hebreos, y los vio en sus duras tareas. Los vio cómo los trataban los egipcios, ¿sí? Los vio de esa manera en que cruelmente los trataban. Y dice que observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Y nos destaca aquí, a uno de sus hermanos. Y en el versículo 12, aquel hombre que se le describe en el Antiguo Testamento como manso, fíjate lo que pasa. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjate la reacción de este hombre. ¿Por qué? Porque estaba dañando a uno de sus hermanos. Hay veces cuando hay hermanos dentro de la iglesia, varones, damas, señoritas, jóvenes, que quieren trabajar para el Señor, y empezamos nosotros a ver cómo hay veces hacia adentro de la misma iglesia, mismos líderes que tenemos en la iglesia, mismos hermanos que están dentro de la iglesia, tratan de derribar a estos hermanos, a estas hermanas que están tratando de buscar la voz de Dios y obedecerla y hacer lo que el Señor está pidiendo. Hay veces que reciben maltrato por parte de los hermanos. Y es donde debemos de entrar nosotros, hermanos, Es donde debemos de atrevernos a intervenir. El Señor va a intervenir, sin lugar a dudas, pero es cuando nosotros tenemos que intervenir. Y tal vez tú vas a estar pensando que yo te estoy invitando para que entres a pelear, para que tú entres a contender, para que tú tengas ira, para que tú tengas odio. No. Yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que la mejor manera en que tú puedes intervenir para pelear junto con aquel hermano que quiere llevar a cabo un ministerio para el Señor, pelea junto con él a través de la oración. Cae de rodillas e intercede por ese hermano que tiene el suficiente valor para atreverse a buscar la santa y perfecta voluntad de Dios. Encontramos aquí a Moisés. Fíjate lo que hace. No ve a nadie y mata al egipcio y lo esconde. Ahora, fíjate este momento. Los hebreos, sus hermanos, se dieron cuenta de ese hecho. Pero el versículo 13, en Éxodo, capítulo 2, versículo 13 nos dice, al día siguiente vuelve a salir Moisés. Y ahora se encuentra, fíjate, la primera vez era un hebreo y un egipcio. Y ahora ve a dos hebreos que reñían.
Ahora ve a dos hermanos que contendían. Ahora ve a dos hermanos suyos peleando. Y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el versículo 14 es algo contundente, hermanos, algo que nos deja algo para reflexionar muy fuerte, hermanos. Y la persona que estaba golpeando dice, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Te das cuenta la actitud de dos hermanos hebreos? Hay veces, hermano, que tú llegas con ese ímpetu cristiano cuando el Espíritu de Dios ha descendido sobre tu vida y te ha mostrado qué es lo que debes hacer, hacia dónde te tienes que desplazar, cuáles son las acciones que debes de tomar en tu vida. Y cuando tú las empiezas a compartir con tus demás hermanos en Cristo para que te ayuden por medio de la oración, para que te den la palabra de aliento, para seguir adelante, encontramos esto. Encontramos hermanos que te juzgan. Encontramos que la oposición es grande. Ahora yo te quiero decir, es muy complicado que yo te lo explique en tan poquito tiempo. Disculpa mi garganta. Moisés, a pesar de lo que estos dos hermanos hebreos le dijeron, uno de ellos específicamente, claudicó, se echó para atrás, renunció al ministerio y al llamamiento que Dios le había hecho. Quiero que sepas que no. Sí encontramos que en el versículo 15 nos dice que huye de Faraón y que se va a habitar en la tierra de Madián. Sí, es normal que en este momento tú, varón, dama de Dios, te sientas así. Es normal que tú quieras huir, porque si este varón de Dios lo hizo, es normal que tú quieras huir. Pero quiero que sepas que huyendo no vas a obtener nada. Es necesario que obedezcas al llamamiento que Dios te está haciendo para que empieces a trabajar en la obra. Y mayormente ahorita que estamos empezando a vivir los últimos tiempos. Ya no huyas a la voluntad de Dios. Ya no le rehuyas al ministerio que Dios está poniendo enfrente de ti. No hemos sido hermanos en el amor de Cristo. Se los pido por el amor de Cristo, en el nombre de Jesús. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no hemos sido llamados para estar sentados en las bancas del templo. Si a usted, hermano, le han enseñado que usted se la tiene que pasar ahí sentado en las bancas del templo, renuncie a eso, hermano, y levántese y vaya a evangelizar, vaya a orar por los enfermos, únjalos con aceite, participe en los ministerios de la iglesia, levántese en el nombre de Cristo de la banca. ¿Cuántos años se ha pasado sobre la banca? Años, hermano, años arriba de la banca. Sentado en esa banca. Y sentado en esa banca, hermano, nunca vas a hacer nada. Y Dios no se agrada de esto. Te lo digo con todo el amor cristiano. Sí, Moisés falló y Moisés huyó, pero vuelve a regresar y vuelve a confrontar la realidad de que él se tiene que enfrentar al ministerio que el Señor le estaba poniendo enfrente. Y era algo difícil, sí era algo difícil. Y él estaba consciente que iba a encontrarse oposición. Sí, sabía que la oposición iba a estar enfrente de él, pero esto no lo hizo claudicar. Te repito lo que dice Mateo en el capítulo 11, el versículo 12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que los arrebatan. No sé, hermano. A lo mejor la palabra que te estoy dando es dura. Pero a la luz de lo que nos dice Mateo y a lo que te acabo de leer acerca de la oposición que nos deja Pablo, nomás hay dos tipos. Uno, los que son cobardes espiritualmente. Segundo, los que son valientes espiritualmente. Hoy Dios te está llamando para que seas valiente. Sé valiente, hermano. Esfuérzate y sé valiente. El Señor está contigo. El Señor está contigo.